día como hoy, que es lo que vamos a conmemorar. Un año más, desde el Centro Andaluz del Pueblo Javier Verdejo, conmemoramos el Día del Libro Andaluz, concretamente el 23 de febrero, fecha de la quema de libros ocurrida en Granada en 1502, cuando el cardenal Cisneros ordenó quemar todos los libros andalusíes en la plaza de Virrambla, una fecha sin duda marcada por la intolerancia y el fanatismo. Haciendo un poquito de historia, en 1500 el cardenal Francisco Ximénez de Cisneros ordenó recoger cualquier edición de libros árabes, sobre todo del Corán, además de expoliar la biblioteca de la Madraza de Granada, considerada la primera universidad de esta ciudad. Los libros y ejemplares, fundamentalmente del Corán, pero también de otras enseñanzas, fueron llevados con posterioridad a la plaza de Virrambla, donde se quemaron en pública hoguera el 23 de febrero de 1502, tras la requisa y saqueo que casa por casa se hizo en el barrio de la Albertina. Se calcula que en torno a 1.025.000 ejemplares fueron a la hoguera. Sin duda, una barbarie hacia los libros y la cultura en general. Los libros se quemaron para que el olvido triunfase sobre la memoria, para desarraigar un pueblo. Somos por la memoria. El libro y la biblioteca son memoria, y cuando arden, perdemos la memoria. Somos nosotros los que nos perdemos. Este año, para rescatar las palabras del fuego y el olvido, tenemos el honor de contar con la presencia de la poeta granadina Olaya Castro Hernández, a quien ya desde aquí quiero agradecerle en nombre de todos su presencia, que haya querido aceptar la invitación para podernos acompañar en esta fecha. Nos va a leer poemas recogidos en su libro Los sonidos del barro y en algún otro más también, bueno, fundamentalmente para darlo a conocer, porque verdaderamente tiene una colección ya, con lo jovencilla que es, bastante extensa. Olaya Castro es licenciada en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada y en Periodismo y doctora por la Universidad de Granada. Es autora y prologuista de la antología 8 paisajes, 9 poetas del año 2009. Sus relatos y poemas han sido publicados en diversas antologías, como Antología de Relatos Villa de Colindres en 2014, Todo es Poesía en Granada de 2015, Disidentes, Buena Letra, o Proemio 6, y también su obra ha sido traducida al italiano, al sueco y al esperanto. Ha sido columnista del diario La Opinión de Granada durante 7 años, cantante, letrista de varias agrupaciones musicales. Con la banda argelino-catalana No, grabó 3 discos y además actuó en países como México, Costa Rica, Argentina, Jordania, Marruecos, Argelia y además diversas capitales europeas. También es autora del blog literario Soliloquio de la Mujer Bar. Su obra ha recibido numerosos premios, que voy a mencionar. Ganadora del primer Premio Internacional de Poesía, Piedra de Molino, en 2012, con su obra El camisón de Emily Dickinson. Finalista del Premio Gerardo Diego de Poesía para Noveles 2013. Ganadora del Premio Nacional de Poesía Miguel Hernández 2013 con el poemario La vida en los ramales. Me parece que de este libro también nos va a leer algunos poemillas, ¿no, Olaya? Perfecto. Bueno, con el libro Los sonidos del barro, además tenemos ejemplares ahí por si queréis comprarlo y demás, pues nos va a deleitar con la lectura de algunos de sus poemas. Ha recibido el 21º Premio Tardor de Poesía en el 2016 y además están planteados de una manera muy original. Según Manuel Ángel Vázquez Meder, creo que fue un profesor suyo, sus versos tienen una belleza amarga, lúcida y dolorosa, la poesía que más necesitamos en estos tiempos de miseria. El libro, Los sonidos del barro, presenta títulos rotundos para las diversas partes del mismo. Por ejemplo, la música en las celdas, el ruido de las bestias, las onomatopeyas o cómo deslizarse entre el ruido y la palabra. Deja patente prácticamente en casi todo ello que detrás hay una autora que ha dedicado parte de su vida a la música. Además, hace mención a Kafka, Pessoa, Virginia Woolf y a García Lorca.
Bueno, yo ya sin más dilación, pues cedo la palabra a Olaya. Bienvenida, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, gracias por invitarme a todos los compañeros y las compañeras del CAF. Para mí hoy es un día especial porque normalmente no puedo conjugar esta faceta mía de escribir y de leer versos con mi militancia política, y hoy pues las dos cosas convergen y estoy súper contenta. Y bueno, como ha dicho la compañera, voy a leer algunos poemas del último libro que he publicado, de Los sonidos del barro, con el que he ganado el premio Tardó. Y bueno, yo creo que voy a leer unos poemas de cada sección del libro, y luego si os apetece que lea más me lo decís, leo más, y le traigo también el libro anterior. Si no apetece, pues no. Si queréis preguntar cosas, pues preguntamos. Si queréis hablar, hablamos. Y si no, pues nos vamos a tomar unas cañas. Si escuchas Plof. Se abre con una cita de Federico García Lorca que dice: con todo lo que tiene cansancio sordomudo y mariposa ahogada en el tintero. Si escuchas Plof es que has caído al barro y no quedan terrones ni guirnaldas. Siempre hay alguien que termina la fiesta bailando en cementerios de elefantes. ¿Y quién dijo que la poesía ha de ser un barniz, una tintura? Mujer de escamas, ras, ras, ¿a qué negar la herida si siempre preferiste el alfiler, los garfios, las astillas? Amas a aquellos que rondaron el no, que supieron vivir en un eclipse. Amas a aquellos que para hablar del dolor tuvieron que pincharse, los locos, los raros, los suicidas, los cabellos de Virginia flotando como algas, las pastillas de Nietzsche y su empeño en rodar sobre la alfombra, el cadáver de Walser en la nieve, las orejas de Kafka, Egea y el clic de su pistola. Hay pequeños detalles que atestiguan que la vida también puede ser un anzuelo. Créelo, si escuchas Plof habrás caído al barro. Alégrate. Solo es cuestión de tiempo que el lodo te llegue a la cintura. No sabrás de verdad qué es escribir hasta que eso suceda. Decían ser humanos. Decían ser humanos, pero un suave crit-crit escapó de sus bocas al terminar la frase. En lugar de caminar se deslizaban, y alguien juró que cuando estaban a solas sus cuerpos emitían una luz fluorescente. Tardamos en entender que no pertenecían a este mundo. Y aunque cuando lo hicimos llevaban largos meses viviendo entre nosotros, compartiendo la mesa, el té, la cama, no dudamos en disparar, bang, bang, a bocajarro. Dijimos estar protegiendo a los nuestros, pero lo cierto es que no nos tembló el pulso. Dijimos, mintieron, ¿de qué más habrían sido capaces? No entendimos entonces, y puede que no entendamos nunca, que ellos solo dijeron ser humanos para no acabar cosidos a balazos. Cuando todo haga boom. Será muy tarde ya para culparse cuando todo haga boom. Preocupados como estábamos por leer en los pozos del café nuestro futuro, olvidamos las huellas y el barro en los zapatos. Esta miseria es lo más nuestro que hemos sabido conservar después de todo. Brindemos, chin chin, por los cadáveres que desfilan detrás de nuestra espalda. Delicioso el bla 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 que nos deja seguir cuando quiere imponerse el rum rum de lo negro. Si algo aprendimos después de tantos siglos, fue a ignorarnos, a extraviar la verdad en parloteos. Qué fácil fue, a la postre, aplazar el rum rum, los cadáveres, lo negro, y creer que más tarde, que siempre, que mañana, estaremos a tiempo de culparnos. Un alegre tilín de campanilla. Varias veces sonó la campanilla, tilín, 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 con la que el amo puntual requería en su alcoba mi presencia. Aquel ruido delicado y brillante, cuyos agudos armónicos flotaban en el aire, era el alegre sonido con el que los amos nos recuerdan que no nos pertenecen nuestras vidas.
Me quedé muy quieta en la cocina hasta que el frufru de la casaca de seda del señor bajó las escaleras. Imposible armonizar el estruendo, aquella confusión de insultos, voces, palos y reproches. Cuando el frufru se cansó de golpear, subió los peldaños de vuelta a sus quehaceres, y yo respiré, aun sabiendo que antes o después, tarde o temprano, sonaría otra vez aquel alegre, implacable tilín de campanillas. La música en las celdas. Quieren creer los guardias que son percusionistas. Dicen tener un oído absoluto, pero apenas distinguen un sol de un do y nada les importa que no haya diapasón capaz de afinar tantos barrotes. Les fascina golpear con sus porras ese enorme xilófono, casi siempre a destiempo, cada vez más deprisa. Avanzan por el corredor de madrugada. Han aprendido que el miedo, a veces, también duerme. Calientan las muñecas y barren el silencio. Nada les gusta más que entrar en Anacrusa. Dicen que es por la música en las celdas por lo que aman las porras, los barrotes, pero nunca hubo música en las celdas. De todos es sabido. Lo que de verdad les divierte, aunque nunca lo digan, es ver a los hombres muelles saltar de sus literas y constatar que a veces el miedo es un riachuelo caliente que corre entre las piernas de los presos. Ballet de los prisioneros. Los prisioneros se mecen al unísono, parecen flotar mientras caminan, aun cuando el peso de los grilletes se convierte en un ancla que apenas permite alzar los pies del suelo unos segundos. A los guardias les gusta observar la danza delicada de uniformes, ese vaivén de cuerpos despoblados. Algunos, en su afán de coreógrafos, golpean a los reos cuando pierden el ritmo. Otros, apostados en sus rifles, piensan solo en el guiso de carne que bulle en las cazuelas, en los manteles blancos de las mesas, en sus esposas faenando en las cocinas, en los volantes bordados de sus faldas. Los prisioneros bailan tragando la saliva y rezan para que no improvise nadie y todo lo acelere el chasquear de un gatillo. Procuran no salirse de la fila, cuadrar sus movimientos, guardar la sincronía. La música de su ballet es un adagio, un compás lento, vacilante, la cadencia sutil de los vencidos. Tendrían que mancharse. Dijeron que llenarse de barro la boca tendría recompensa, que quien lograra comer sin desmayarse sería liberado. Cogimos puñados de tierra con las manos y seguimos masticando hasta caer la tarde. Nos retorcíamos, mientras ellos lo pasaban en grande. Sus carcajadas sonaban extrañamente armónicas, pero estaban afinadas en un tono menor, por más que fueran risas. Cuando se hizo el silencio, nosotros todavía vomitábamos barro. Con desgana nos dieron a beber agua de malva y doblados sobre la hierba descansamos al raso. Nadie fue liberado a la mañana siguiente. Entonces, al mirarnos supimos que para llenar otra vez de barro nuestras bocas tendrían que forzarnos, para volver a reír tendrían que mancharse. El jazz, sus pies, las voces. Un grupo de prisioneros trató de oír un día. Una decena de hombres barro a rastras avanzaba. Tuvieron que matar a pedradas a los perros al caer el sol aquella tarde. Todos los niños se taparon los ojos y alguien lloró en silencio sin ser visto. Los guardias celebraban su fiesta de los viernes. La música del gramófono se escuchaba a lo lejos. De seguro bailaban un foxtrot y se agarraban con fuerza a las diminutas cinturas de las chicas. Una decena de hombres barro avanzaba, aguzando el oído. Mientras se oyeran el jazz, sus pies, las voces, aún había esperanza. Salió un soldado al porche, fumaba de su pipa. 3 veces silbó sin escuchar ni un ladrido. Algo no estaba bien. Cargó su viejo rifle.
Sin más, cesó de golpe el tintineo de copas y cubiertos. Se superpuso entonces un ruido de disparos, acallando de pronto el jazz, los pies, las voces. Dejaron de avanzar los hombres barro. Lo siento. Estoy resfriada y creo que va a pasarme más de una vez. Dejaron de avanzar los hombres barro y una mancha granate se extendió entre sus cuerpos como un arrecife pegajoso. Al otro lado de la alambrada. Al otro lado de la alambrada, nosotras también mirábamos la nieve. Los copos blancos caían lentamente, giraban cual bailarinas de ballet justo antes de sucumbir, desplomados sobre la tierra fresca. Organizamos nuestra resistencia en torno a esa belleza devastada. Construimos un dique en la garganta para frenar las lágrimas que nacen de las tripas y suben desde allí hasta los ojos. La rabia era un cuervo anidado en las sienes que a todas horas graznaba. Supimos demasiado del óxido que habita los cerrojos, de la vida que hormiguea al otro lado, de todos los temblores a los que no teníamos acceso. El mundo más allá era estruendoso. A veces los sonidos se mezclaban y una bola de ruido llegaba hasta nosotras, haciendo vibrar las rejas levemente. Entretanto, guardábamos silencio. Golpeábamos una contra otra nuestras finas agujas de tejer y aquel entrechocar nos parecía un diálogo ágil, salpicado de risas. Ya en la noche, a solas en las celdas, escribíamos versos para olvidar que existen dos mundos separados, nuestro invisible e insignificante mundo y el mundo inmenso y blanco de los guardias. Recordábamos al escribir las cosas importantes, el color de la nieve, el lento balanceo de estrellas diminutas que bailan juntas antes de morir. Por más que intentaran alejarnos del mundo, a ambos lados del cerco mirábamos la nieve. A ambos lados del cerco la nieve era la misma. Algún día seremos su banquete. Hay bestias que nos siguen el rastro y saben oír el crujir de las hojas bajo nuestros pies a millas de distancia. Distinguirán el sonido de nuestros pasos pequeños, por más que nos creamos tan descalzos. Si por casualidad o por cansancio aflojamos la mandíbula, distendemos del todo los pulmones, la inhumana belleza de las bestias acabará con nosotros, dejando un rastro gris de roca y ceniza. Por eso, rechinarán mis dientes hasta el último instante, contraeré cada músculo, mi cuerpo entero será nuestro vigía. No dejaremos que nos venzan, aunque no quepa duda, algún día, mi amor, seremos su banquete. Metamorfosis. A veces, muy pocas, demasiadas, suficientes. Me ha crecido una garra, se ha afilado un colmillo entre mis dientes, se ha cubierto mi piel de un tupido pelaje. Entonces, he sentido esa especie de hambre que solo se sacia machacando, la sed de acorralar, el breve deseo de aplastarte, la risa después de un golpe sucio, algo ardiendo debajo de la falda. Y es que a veces, muy pocas, suficientes, demasiadas, me he escuchado emitiendo el ruido de las bestias. De los sonidos de los otros, el ruido de K. El de Joseph K. era un ruido de pasos a través de los amplios corredores, un eco de caucho y de metal, ese torpe claqué de quien camina sin ritmo ni sentido. El de K. era un ruido de golpes sobre teclas,
de máquinas de escribir y tropas de empleados. La voz tersa del juez marcando el acento en los sonidos silbantes. Todos los acusados engullidos por una montaña de silencio. El de K era el ruido de un insecto encallado en un mar de resina, un chasquido de dedos, un cerrojo al correrse. El de K era el ruido de una pregunta plomo que caía sin que nadie osara responderla, de una pregunta pesada que rodaba aplastándolo todo. Alejandra Sisea. Se abre con una cita de la propia Alejandra Pizarnik que dice: y nada será tuyo, salvo un ir hacia donde no hay dónde. Alejandra Sisea versos barro y de un lado a otro mueve la cabeza, fotografía con precisión los huesos rotos y desenfoca las llaves, las promesas. En sus imágenes borrosas, la verdad casi siempre está fuera de campo. Este viento del este arrastra sonidos mutilados hacia donde nunca hubo dónde. Todo está mal porque pocos hablaron del no, de los reversos. Alejandra sabía que a veces la juventud es una cuerda, un exilio, un féretro, una zanja. La palabra iceberg contra el cálido verbo, contra la poesía que borda sus esquinas con puntillas. Alejandra contra el hilo de seda y los dedales, a todas horas recordándonos que las agujas están para pincharse. Y de la última parte voy a leer un poema que se titula Aquella perfecta asimetría. No pude quedarme en tu ciudad sin puentes, demasiadas aristas, por más que las lijara con mis dedos. No entienden de piedad las líneas rectas, se cruzan a veces para seguir después marchando en paralelo. Me vi pedaleando por tus calles vacías, recorrí el pavimento de tu cuerpo en busca de una brizna de hierba, solo encontré alquitrán en tu mirada. Somos ahora un par de bicicletas apartadas en rincones distintos, metálicas, brillantes, tan solas. Islas pequeñas rodeadas de asfalto. Tú nunca escribiste mi nombre en el buzón, aunque aquella también fuera mi casa. A saber cuántas cartas se extraviaron entonces. Quisimos ser geométricos tú y yo, pero siempre hubo algo que fallaba. Mis curvas desordenadas, quizás, mi extraño empeño en no sentarme recta. Todo es de cristal en tu ciudad, menos mi carne. Hay marcas de carmín sobre paredes blancas, ni los besos son besos aquí, solo son huellas. Siempre supimos en el fondo que no podría quedarme en tu ciudad sin puentes. Sin embargo, aún recuerdo cómo me gustaba colgar junto a la tuya mi camisa y admirar aquella perfecta asimetría. Nunca te acerques a la orilla. ¿Qué querrán de nosotros nuestras sombras? El tiempo es una muerte diminuta que llena de guijarros los bolsillos. Nunca te acerques a la orilla demasiado. ¿Quién sabe cuántos cadáveres caben en un reloj vacío? Nos quedamos sin norte, sin horas. Ese reloj abismo nos espera. Servirá de ataúd cuando muramos. Antes podías, sin esfuerzo, escuchar el gorjeo de los pájaros en el papel pintado de una pared cualquiera. Nada sabías entonces de los tipos que musitan detrás de los cristales, del alma bruna de los taxidermistas, ni del momento exacto en que uno de ellos disparó al animal, congelando con una sola bala el terror de dos ojos para siempre. El tiempo es una muerte pequeña que llena de guijarros tus bolsillos. Si quieres conservar el canto de los pájaros sobre el papel pintado, nunca te acerques a la orilla ni mires fijamente a los hombres que musitan detrás de los cristales. Y el libro se cierra con un poema que se llama El peligro no está en tragar el cebo, que se abre con una cita de Chantal Maillard,
que dice: tan incierto el arraigo, tan roja la pizarra. Anzuelo, cepo, cepo, anzuelo, no es ya sortear trampas, sino hacer que éstas sirvan de baliza, usarlas incluso como faros. Pegar tu nariz al lado puntiagudo de las cosas y desde allí olfatear el límite, inspeccionar largamente sus esquinas. Porque el peligro no está en tragar el cebo, aprendí a separar el metal de la hierba, el peligro está en morir sin vomitarlo. Bueno, ya está, ¿qué queréis hacer? ¿Cuál es el tema? El otro libro de los Argos, ¿no? ¿Sí? Sí, Pero sí, es que se lo conocemos más. Creo algo un poco más esperanzador, ¿no? Que no nos vayamos queriendo tirarnos por el balcón. Pues... no sé, ¿qué queréis que lea? ¿Alguien tiene alguna petición? Te dejamos elegir. El tema que guste. Ya es que hace mucho que no leo este libro. Ya ni me acuerdo, pero bueno, a ver. La verdad es que muy optimista tampoco es que sea, pero bueno. Mujer fortaleza. Se abre con una cita de Rafael Alberti que dice: llevaba una ciudad dentro y la perdió sin combate. Por cierto, toda la gente que he citado son poetas andaluces. Con mis puentes en alto, con ojos centinela vigilando mis torres, os he estado esperando. Las pirañas bucean en mi foso, hace días que no las alimento. Dedico las horas a limpiar bayonetas, a encerar armaduras y cañones. No pienso perderme sin combate. Y me duermo feliz, contando balas, absorta en el brillo del acero. En esta mi ciudad amurallada os he estado esperando. Mujer fortaleza, carne piedra, aquí dentro ya no podréis sitiarme. Invierno. Fría, devastadora belleza la del bosque donde se solapan los inviernos. Asusta mirar de frente y ver tantas aristas. Cientos de ramas, dedos, señalándome las unas y las otras, parecen acusarme. Dejo caer entonces cada hoja hasta quedarme tan solo en el ramaje. Fijo la vista en el espejo de agua que ofrece bajo mis pies la charca helada y me miro, desnuda ya de flores, recio el tronco, y les digo: aquí me tenéis, atreveos ahora a condenarme. Dicen que el rey es justo. El cetro del rey golpea el suelo a ritmo cuaternario. Los hay que llaman música a esta herida. Bailan los siervos de palacio adornando con yugos sus vestidos. El rey es bueno, dicen, porque nos deja asistir a sus banquetes y a veces lanza al aire una moneda para librar a un hombre de la horca. Olvidan los siervos a los muchos que la moneda encerró en los galeones. Olvidan los cuellos cercenados por no postrarse a tiempo ante su alteza. Dicen que el rey es justo solo porque ellos aún conservan intactas sus cabezas. A los pies del viejo roble. Betty Lee, la niña pelirroja de vestido verde y largas trenzas, juega junto a la hacienda de su padre. Su cara, un colador de diminutas pecas, se vuelve papel amarillento al llegar a los pies del viejo roble. 3 hombres cuelgan como pájaros de la rama más alta, cuerpos péndulo que oscilan levemente, dibujando un teatro de sombras en la tierra. Descansan los 3 con la cabeza inclinada hacia adelante, flácidos los brazos.
todo alrededor está tranquilo. A Betilí, papá le prohíbe mirar fijamente a los negros, pero papá no está y ella es curiosa. Tras estudiar la escena largamente, acaba por decirse: así debe ser como duermen los negros. Inventaron el swing. Esta noche los muchachos tocan jazz con sus trajes marrones y gastados. Todos en el local parecen divertirse. Hasta los pies del barman bailan tras la barra. Vuelan las bandejas sobre los tocados de las chicas, abriéndose camino hasta las sillas donde recuperan resuello las parejas. Decenas de negros cuerpos sudan al compás de la música y dan gracias de que allí la libertad cueste tan poco. Inventaron el swing para olvidar su herencia de grilletes. Inventaron el swing para probar sus alas. Voy a acabar con mi poema estrella, ¿no? Que es Ardimos juntas. Lo digo porque es el que más le gusta a todo el mundo, no porque sea el que más me gusta a mí, pero... Ardimos juntas. Nos quemaron por miedo a nuestros ojos, a la verdad punzante que trepaba por muslos, senos, vientres y caderas. Ardimos juntas, de todo padre huérfanas, aullando de libertad a plena luna, y ni en el último instante, cuando un dolor atroz nos quemaba las sienes, dudamos del poder de nuestras bocas. Fuimos brujas, engendramos los verbos insurgentes y bailamos sin música ni oídos. Removimos mejunjes que podían devolvernos la voz, los pies, las alas. Y ellos, postrados ante sus cruces milenarias, temblaron, vestidos con sus túnicas de jueces, temblaron, subidos a sus púlpitos de mármol, temblaron, sobre nuestros cuerpos desnudos, al forzarnos, temblaron. El miedo que rompe todo cuanto encuentra atravesó sus huesos duros como rocas y no cedió hasta que fuimos ceniza, polvo, ascua. Fuimos brujas, amantes, compañeras y ardimos juntas mientras ellos temblaban. Bueno, mira, yo en principio agradecerte que estés esta noche aquí con nosotros y que nos hayas dedicado con tu voz, bueno, pues algunos de los poemas de tus dos libros. Yo hay un poema que me ha gustado mucho, en general casi todos, pero hay uno que me ha gustado mucho, que es el de Tendrían que mancharse. Lo veo un poema que es fuerte, o sea, fuerte, agresivo en el sentido de que te va explicando cómo comerse el barro, meterse el barro en la boca, pero sin embargo veo que deja una pequeña esperanza que al final hay en ese poema, de que, bueno, yo no lo veo como algo que diga, bueno, no tiene mucha esperanza, sino al revés. Lo veo como muy fuerte en el sentido de decir, bueno, que al final de todo, en este mundo cruel que vivimos, hay una esperanza para rebelarse contra la injusticia. Entonces, me ha gustado mucho por eso, porque además lo he visto como muy fuerte a la hora, conforme lo estaba leyendo, me parecía eso, no sé, me daba esa impresión, ¿no? Pero me ha gustado mucho. Y luego quería comentarte que veo el tema de la mujer sale mucho en tus poesías. Entonces, bueno, pues quisiera que me hablase un poco la importancia que tiene la mujer en tus poemas. Si puede ser. Esa es trampa, ¿eh? Sí, ¿no? Eso es ponérmelo en bandeja. No. Gracias. No, bueno, pues yo soy muy feminista y mi poesía también lo es, claro, evidentemente. Y sí, la mujer tiene un protagonismo claro
en mi poesía, primero porque el sujeto poético la mayoría de las veces es un sujeto femenino, ¿no? Un yo poético femenino, bueno, femenino, un yo poético mujer. Incluso a principios del siglo XX, las mujeres que escribían eran completamente estigmatizadas, repudiadas socialmente, etc. Por eso muchas de ellas, como George Sand, se escondieron tras seudónimos masculinos o incluso firmaron sus esposos los libros que escribían ellas, etc. ¿no? O sea que sí, claro, hay que hacer esa tarea de desenterramiento para visibilizar lo que el patriarcado ha ocultado, a la vez que esa tarea de reescritura de otros textos, ¿no? De las figuras, de las imágenes de mujer que ha dado a luz la literatura occidental escrita por hombres, ¿no? Que son la mayoría de las veces completamente perversas, misóginas y terribles, ¿no? Los personajes femeninos, si analizáis casi cualquier novela que podáis leer escrita por un hombre, seguramente los personajes femeninos sean pasivos, sean mucho más planos, sean secundarios, sean, bueno, se puede ver en la ficción cinematográfica, ¿no? Que igual nos pillan más a mano a todos. Entonces, pues sí, un poco esas dos son las dos líneas de la crítica literaria feminista que yo recupero en la poesía. Sí. Yo quiero hacer una crítica. Claro. Sé que te gusta, que no te gusta que te... ¿No? No, crítica no, broma. Pero hablas sí, hay muchas referencias, haces a poetas andaluces, a escritores andaluces, pero yo leyendo tus poemas me ha chocado. Yo leyendo tus poemas me siento, esa referencia que haces al swing, al jazz, a la negritud, incluso cuando hablas de situaciones en las cárceles, de prisión, yo todo me viene a una visión cinematográfica de la América profunda, de Estados Unidos y de la negritud y de tal. Yo veo en eso una influencia muy grande en tu manera de escribir. No sé si es que yo me lo he inventado o es que realmente hay... No te lo